Estamos en Tetuán de las Victorias. Estamos en el Museo de Bomberos de Madrid. En el Real Observatorio. En el Museo de la AMT de Madrid. Escuela Superior de Canto de Madrid. Restaurante Malacatín. La sede del Tribunal Supremo. Bodegas de la Ardosa. Este Teatro Fígaro. Bueno, y en este espacio tan especial para el museo queríamos dar las gracias a Antiguos Cafés de Madrid por venirnos a visitar. Para que el día de mañana esto continúe. Acaba 2024. Menudo año, ¿verdad? Como habéis visto, en Antiguos Cafés de Madrid hemos vivido un año lleno de historias. Desde lo alto de un camión de bomberos o sobre los más antiguos autobuses que circularon por nuestras calles, hemos admirado la asombrosa arquitectura del barrio de Tetuán y aprendido a mirar las estrellas en el Observatorio de Madrid. También hemos averiguado los secretos de un buen cocido madrileño. Cuáles son los usos a los que se destinaron dos monumentales y soberbios palacios, recorrido un teatro singular y visitado una asociación centenaria que tiene muchas cosas que enseñarnos. Aunque lo que más queremos celebrar este año es la aparición del nuevo componente de este canal. Cerramos aquí una nueva temporada, en la que hemos vuelto a crecer gracias a vuestras visitas, suscripciones, likes y comentarios. Queremos daros las gracias por todo vuestro apoyo y por permitirnos seguir cumpliendo nuestro sueño de dar a conocer Madrid, nuestra ciudad y la de todos. Como siempre, os dejamos con todas esas historias que, por falta de tiempo, no pudieron entrar en nuestros vídeos, pero que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. En el Museo de la AMT pudimos recordar al mítico Bonobús. Bueno, otra de las cosas que podemos encontrar en el museo es una muestra de cómo ha evolucionado no solo los billetes de transporte, sino las máquinas para expender o para controlar esos billetes de transporte, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar desde las primeras máquinas que emitían los billetes en papel, las que usaban los cobradores o los conductores, que son unas máquinas de fabricación inglesa llamadas Steam, pero que aquí eran conocidas como las churreras. No me preguntéis por qué, pero todo el mundo las conoce como las churreras. Yo creo que es un poco por el gesto que tenía que hacer el cobrador o el conductor, así con una palanquita para sacar el billete, ¿no? Luego viene en el año 80, viene el Bonobús, que creo que es el título de transporte más mítico de la historia del transporte público de Madrid. El Bonobús creo que lo hemos usado todas las generaciones, primero como título de transporte y luego como marcapáginas en los libros, ¿no? Tanto de lectura como de estudio. Y luego ya viene el resto de las máquinas mucho más evolucionadas, la entrada de las nuevas tecnologías, el abono transporte, las tecnologías sin contacto. Entonces toda esa evolución, tanto de los títulos de transporte, de los billetes, como de las máquinas expendedoras o controladoras de los títulos de transporte, la tenemos recogida en el museo. En el Museo de los Bomberos aprendimos sobre su interesante archivo histórico. Con el museo también tenemos el archivo histórico, donde queda, digamos que Bomberos lo tiene todo documentado, todo queda registrado, intervenciones, expedientes, pues está en este archivo histórico, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, tenemos los libros donde se puede hacer un plano San Eder donde han caído las bombas durante la Guerra Civil Española, porque mientras todas las personas o todos los ciudadanos tenían que ir a protegerse como es debido, Bomberos les tocaba salir mientras estaban cayendo las bombas para salvar personas, apagar fuegos, vamos, para evitar daños mayores. En el restaurante Malacatín descubrimos el origen de su histórico nombre. A finales de 1800, principios de 1900, había una persona invidente que solía venir a la puerta pues era una casa de vinos, a pedir limosna. Entonces el bisabuelo de mi jefe, mi jefe se llama José Alberto, el bisabuelo se llamaba Julián, le daba un plato de comida todos los días a este señor, porque en aquella época pues no había ONGs ni personas que se hicieran cargo de las personas discapacitadas. Entonces, cuando él venía aquí, las personas que consumían, que se llamaban parroquianos coloquialmente en Madrid,
le invitaban a una copa de aguardiente o un vaso de aguardiente que se lo iba a vender aquí. Y el hombre, pues, cuando ya se tomaba una copita de vino, pues ya se ponía un poquito alegre y empezaba a tocar con la guitarra, una guitarra que no tenía casi ninguna cuerda, empezaba a tocar malacatín, tin, tin, malacatín, tin, tin. Resulta pues que este señor pues venía todos los días a comer aquí, esto se convirtió en semanas, luego en meses, luego en años. Originalmente se llamaba Vinos Díaz y resulta que pues cuando falleció la persona invidente pues nadie conocía el lugar como Vinos Díaz porque todos venían a ver al malacatín. Entonces los propietarios del restaurante muy hábilmente pues dijeron, pues ya que nadie conoce Vinos Díaz como Vinos Díaz por el nombre de Malacatín, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Malacatín. Y desde ese día pues se puso el restaurante al nombre de Malacatín. La familia de José Alberto, después de pasar la guerra civil, intentaron averiguar para documentar sobre papel la historia del señor Malacatín, del invidente. Me consta que pagaron a diferentes empresas para primero averiguar la canción, para tenerla en el restaurante como parte histórica del local. No lograron conseguir nada. Algunos clientes que han venido de parte de México, que tenemos muchos clientes mexicanos, han dicho que hay un corrido muy parecido en México. Y hay otras personas que han venido mucho del sur de España, de Málaga, Almería, que dicen que hay una canción muy parecida también en esa zona, pero no es exactamente porque la hemos buscado y no es exactamente la misma palabra. Luego también Conchi, que es la madre de José Alberto, pagó a una empresa para que pudiésemos localizar a la persona invidente, al señor que cantaba Malacatín, y no se encontró absolutamente ningún tipo de registro de esta persona. Presuponemos que no estaba censada o en la guerra civil, en alguno de los bombardeos como Madrid o lo que fuera, pues esa parte del registro pues desaparecería. Entonces realmente la historia que yo he contado aquí es porque me la ha contado Conchi y Florita, que eran las personas que yo conocí cuando empecé a trabajar aquí, que eran descendientes directos de los propietarios. En el Real Observatorio nos maravillamos con sus telescopios. En este pequeño museo empezamos viendo algunos de los telescopios más interesantes de la historia del observatorio. Por ejemplo, este telescopio gregoriano que tenemos aquí fue construido en 1790, justamente el año de fundación del observatorio, en Londres, por dos jóvenes astrónomos españoles que habían sido enviados a aprender de lo que ahí ya llevaban un buen tiempo haciendo. Y enviaron este telescopio como muestra de lo provechosas que estaban siendo esas prácticas, esta especie de programa Erasmus de la época. Cuando estos astrónomos, Carlos Rodríguez y Mario Fernández, volvieron a Madrid en 1794, fundaron un taller de instrumentos anexo al observatorio. De este taller salieron algunos instrumentos, por ejemplo, dos estupendas esferas armilares. Una de ellas muestra el universo geocéntrico, como antiguamente se pensaba que era, con todo dando vueltas alrededor de la Tierra, y la otra muestra el universo heliocéntrico, con los planetas dando vueltas alrededor del Sol. En el barrio de Tetuán visitamos parte de su desconocido patrimonio. Y ya que estamos en Tetuán, pues también vamos a hablar un poco del otro patrimonio que es un poco desconocido que tenemos aquí. El viaje de agua de Amaniel es el patrimonio más antiguo que podemos ver aquí en Tetuán. Y es así porque ha habido varias obras que han dejado al descubierto las arcadas, como en esta zona, justo al lado de la calle Pablo Iglesias, entre la calle Pablo Iglesias y Moncloa, digamos, la zona de Vicente Alexander, el metro. Y aquí ha quedado el descubierto por donde viajaba el agua en el siglo XVII, y en la dehesa de Amaniel, lo que es ahora de esa vía, se pueden ver los capirotes de donde se captaba ese agua. Este agua iba a parar al Alcázar, y este es digamos, el último viaje de agua que se hizo de nueva planta, digamos, nuevo, porque los que regaban Madrid eran viajes basados en los viajes árabes, como los que vamos, acaban en Ópera, en distintas zonas, en Fuente del Berro. Estos viajes, Madrid es una ciudad árabe, al final es una ciudad fundada por musulmanes, tuvieron que captar agua de todas las formas posibles y con el crecimiento de la ciudad cada vez tuvieron que hacer más viajes, sacar más acuíferos, y el agua era una cosa muy complicada que necesitaba Madrid, porque
era muy escasa. Y este fue, digamos, el último intento de hacer un viaje potente captando agua en la propia ciudad. Más o menos. La 7ª temporada de nuestro canal termina ahora, pero aún tenemos muchísimas cosas que contar sobre esta villa maravillosa. Por ello, aquí llega la 8ª temporada de Antiguos Cafés de Madrid. Os esperamos con un delicioso café y muchas nuevas sonrisas. ¡Hasta pronto! Me he ido. Desde el año 1904, el observatorio... A ver, que me he liado. Va, aquí. Uy. Ya está. Que simboliza la justicia triunfando sobre el mal. Ay, Aureliano, siempre digo Aureliano, es Marceliano. De la ciudad de Madrid llegan a nuestra ciudad, bueno, repito, que me he hecho aquí un lío con las ciudades. Cuando queráis, tanto gente particular como grupos. ¿Por qué no tiene que pagar impuestos?